Aquí estamos de regreso en Bien por Casa, 10 de la mañana con 44. Muy buenos días a los que recién se conectan con nosotros. Vamos a hablar acerca de un tema interesante que es el de las carnes, sobre todo las rojas. Este fin de semana es el Día del Padre y mucha gente ya está planeando o planificando pues la comida. Lo primero que se planifica es qué vamos a comer, qué vas a llevar tú, qué voy a llevar yo. Y es bien rico celebrar un día tan importante como este. Pero hay que también saber qué cosas vamos a consumir, en qué condiciones también. ¿Nos gusta la carne roja? A muchos sí, hay gente que no. Pero a los que nos gusta tenemos que también aprender a diferenciar, a escoger, a elegir para poder tener un consumo moderado y o responsable. Porque es rica, pues una parrillita, es rica también una buena carne frita que acompañe algún platito rico de la casa, pero nuestra amiga especialista nos va a decir cómo se debe escoger o en qué cantidades, etc. Está con nosotros Litzy Porras, ella es nutricionista. Un aplauso para ella. Vamos a hablar acerca de el consumo de carnes rojas. ¿Cómo estás, Litzy? ¿Qué tal? Muy bien, Oscar, gracias por la invitación. Después de mucho tiempo nos visitas. Sí, pues con dos nenas hermosas que tú sabes que la crianza no es fácil, no. Así que día a día dándole ahí con ellas. Pero con eso queda demostrado una vez más la cantidad de chamba que tienen las mujeres. Chamba fuera de la casa, durante la casa y en la casa es permanente porque no hay un horario. Sí, tú sabes que sí, la mujer hoy en día pues tiene bastantes roles, ¿no? Es mamá, es esposa, igual hay que trabajar y trata de ser todista a la vez, ¿no? Como hacemos todas las mujeres. Es verdad. Oye, Litzy, esto que decía yo, este fin de semana va a ser interesante, ¿no? Todo el mundo quiere ir a celebrar, a comer por aquí, por allá, o cocinar algo. Pero, ¿qué onda con las carnes rojas? Se supone que hace un tiempo yo escuchaba, y lo estudié en el colegio incluso, estaba como que en la pirámide alimenticia era como de los primeros y más básicos alimentos, ¿no? Claro, comentemos un poquito, ¿no? Lo que tú decías, ahorita viene el fin de semana, ¿quién no va a hacer una parrilla quizás en su casa, ¿no? Y están planeando varias cosas adicionales, ¿no? El tema realmente es que la carne roja es un alimento, creo, fundamental dentro de la alimentación diaria, ¿no? Siempre y cuando tengamos las porciones adecuadas y tengamos una frecuencia de consumo adecuada dentro de nuestra alimentación. Ahora, el tema ha cambiado en estos años, ya no existe la pirámide nutricional, ¿no? Hoy en día nos basamos y educamos en base a un plato, básicamente enseñando a las personas en cómo debe administrar sus porciones, distribuir sus porciones, ¿no? Entonces, en este caso, siempre ustedes en casa, quiero que tengan la imagen clara de que la cuarta parte aproximadamente del plato, que es como el tamaño de una baraja de cartas, es más o menos la porción que debemos de consumir de carne roja, que es alrededor de 85 gramos más o menos, Oscar. Entonces, una forma fácil también es hacerlo en la palma de su mano. Eso es una porción que podemos administrar. Esto es la cantidad de carne que debería haber. La palma, ¿no? la palma. Todo Exacto, exacto. Y del grosor de una baraja de cartas, más o menos. Entonces, y el tema fundamental es ir viendo y buscando la medida de cocción adecuada, ¿no? Tanto para mantener el valor nutricional del mismo alimento como para que tenga mejores beneficios para nuestra salud. Ahora, hace unos meses salió un informe de la OMS donde se hacía referencia a la frecuencia de consumo de carnes procesadas que tenían mucha relación con el tema de cáncer, ¿no? Hay que definir bastante qué es una carne procesada y hablamos pues del salame, la mortadela, de los chorizos, de los hot dogs, ¿no? Claro. Y generalmente pues hay productos que se expenden en el mercado que no necesariamente tienen gran proporción de carne, ¿no? Sino mucha cantidad de almidón, mucha cantidad de colorantes y realmente muchas veces a bajo costo y quizás esas no son muy buenas alternativas dentro de una alimentación, ¿no? Pero probablemente sea pues lo que está más fácil de preparar, está al alcance. De pronto tú dices una carne procesada como una salchicha, un hot dog, un chorizo, de pronto es como lo haces al toque, ¿no? Entonces claro, esa facilidad también te la da el producto, ¿no? Claro, la facilidad te la da el producto, pero ahí viene un poco el tema de la frecuencia de consumo, ¿no? Y viene un poco cómo quieres llevar tu alimentación equilibrada, ¿no? El tema con estos alimentos es que si uno, según el informe, refiere que si uno come 50 gramos, por ejemplo, diario, es decir, unas 3 lonchas de este tipo de productos, ¿no? Puede aumentar el riesgo de padecer de cáncer de colon, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que si tu alimentación solamente está basada en este tipo de productos, de azúcares refinados, de harinas,
probablemente la situación se complique mucho más que solamente un riesgo de cáncer, ¿no? Porque hay otros factores asociados que pueden influenciar a eso, ¿no? Y llevarte a estadios de obesidad, de diabetes o qué sé yo, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos una frecuencia adecuada de consumo de carne roja, de buena procedencia, que también ustedes lo mencionaban al inicio del programa, escuchaba, es decir, muchas veces no sé si te ha pasado que vas al mercado y todo el mundo está que coge el filete, todo el mundo está que le mete el dedo, ¿no? Más fresco, el del día, ¿no? Pero todos sabemos que para que ese filete mantenga, digamos, una inocuidad y sea apto para nuestro consumo, pues debe estar refrigerado en un medio de congelación adecuada. Si es posible, sellado al vacío, ¿no? Los que puedan tener la posibilidad de comprar ese tipo de carnes es mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, el tema está un poquito en buscar un equilibrio en todo eso. Pero ¿no? ahí vemos distintas realidades, ¿no? O sea, claro, hay de todo, por supuesto. Una cuestión de costos, precios, accesibilidad, cultura y costumbre también. O sea, hay muchas familias que estamos acostumbrados de pronto a ir al mercadito. Y en el mercadito sí, pues vas, tocas o ves y dices, esta carne me gusta. Claro. Pero ¿cuánto tiempo dura o se mantiene la carne en el cuerpo una vez que es comida, ¿no? Porque me llama la atención esta frecuencia. Hay gente que come, no sé, casi todos los días o dejando un día, de pronto la parrilla, la carne, la fritura, el bistec, ¿esa carne no se demora en salir, en procesarse? Claro, si nosotros comparamos, por ejemplo, el proceso de digestión de una carne blanca o de un pescado con una carne roja, definitivamente el proceso de digestión de la carne roja es mucho mayor, ¿no? Ahora está lo que te decía al inicio. Si yo combino mi filete de carne roja con una ensalada que tiene palta, hojas verdes, verduras, vegetales, o si lo combino, por ejemplo, quizás con una taza de frijoles, con una taza de arroz, definitivamente el proceso de digestión va a ser mucho más lento y vas a sentir las consecuencias de ese mismo proceso, ¿no? Hay muchas personas que inclusive se constipan cuando tienen este tipo de combinaciones, ¿no? Porque es muy pesado, entonces. Claro, me refiero que cuando la combinación no es la adecuada, probablemente el proceso de digestión sea mucho mayor. Y ahora, te sientes pesado, denso. Por supuesto, hay distensión abdominal. Entonces, el tema acá es ver una realidad. Lo que tú decías es cierto, ¿no? Tenemos realidades distintas en nuestro país y lo principal, creo, es buscar una alternativa, comprar una carne roja de buena procedencia, mantener el proceso de refrigeración dentro de todo lo posible y tener beneficios para nuestra salud. Hay que hablar de los beneficios de la carne en general, ¿no? De la carne roja básicamente tiene una proteína de muy buena calidad, tiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita para funcionar adecuadamente, aparte de ser una fuente muy esencial de hierro en un país donde tenemos casi un 50% de la población con anemia. Me dejo entender, de niños menores que tienen anemia. Entonces, muchas veces el acceso a este tipo de productos en ellos tampoco no es el más adecuado, pero es un alimento que debemos tratar de priorizar dentro de la alimentación de los niños, porque de alguna manera la fuente de minerales que tiene, que por ejemplo es el hierro, un déficit de hierro dentro de la alimentación infantil tiene mucho que ver con la capacidad cognitiva de los niños, del desarrollo cognitivo. Entonces, los elementos y beneficios que nos brinda realmente un consumo de carne roja adecuado, al menos 2 veces a la semana, en una porción, como te digo, de 85 gramos, no sé, en hacerlo en una carne sudadita con verduras, o hacerlo a la parrilla, o por qué no, hacerlo en tu lomo saltado, me dejo entender, con verduras, o quien no utiliza, pues, hacerte un apanadito con tus tallarines verdes. El tema del concepto está en manejar porciones y combinaciones adecuadas. Por ejemplo, Maribel nos pregunta, ¿es cierto que comer carnes rojas produce cáncer? Bueno, eso lo estabas comentando. Lo estábamos comentando, exacto. El riesgo, ¿no? La procesada básicamente, la carne roja consumida 2 veces a la semana, Maribel, no va a pasar absolutamente nada, más aún si lo consumes y dentro de tu dieta tú tienes un aumento de consumo de vegetales, de frutas y obviamente una actividad física constante, al menos dentro del día, pues no vas a tener ningún tipo de problema, ¿no? Claro, nos consultaba porque a veces recomienda que sea una sola vez a la semana, pero con Lo que recomienda realmente la Asociación Americana del Corazón puede ser 2 veces a la semana, una porción de 85 gramos, consumir los otros días otro tipo de proteínas, puede ser carnes blancas, pescado. Recuerden, todo está en el equilibrio, eso es básicamente, pero la carne roja definitivamente nos brinda ciertos beneficios para nuestra salud y más aún en ciertos estadios, ¿no? Claro. No solamente, por ejemplo, sufren de anemia los niños, las madres gestantes también, las madres que dan de lactar. Entonces, si nosotros hacemos una correcta combinación de esta carne roja, como te vuelvo a mencionar, inclusive con vegetales, pues tiene mayor efecto o beneficio dentro de nuestra salud.
Arel nos pregunta, Arel Marco dice, ¿es cierto que toda carne roja tiene exceso de ácido úrico y por lo cual perjudica los riñones? Te comento un poco. No exactamente, ella se refiere seguro al exceso de consumo de carne roja. Pues sí, claro. Cuando un paciente, una persona sufre de hiperuricemia o gota, se restringe básicamente el consumo de carne roja porque dentro del metabolismo de las proteínas se produce esta sustancia. Entonces, limitamos quizás en este tipo de pacientes el consumo de carnes rojas y también de enlatados, de otro tipo de productos, ¿no? Hay sí ciertas patologías pues que definitivamente tiene que ser cada cosa personalizada, pero si tú consumes dentro de tu alimentación diaria, como vuelvo a mencionar, 2 veces a la semana, no tienes por qué preocuparte. No hay que preocuparse. Exacto. Ahora, también están, por ejemplo, hay realidades o países vecinos como Argentina, por ejemplo, Exacto, donde también. el consumo de carne es impresionante. Impresionante, pero impresionante, Sí. impresionante. Sí, exacto. Entonces, no son 85 gramos por día, Claro. Y no es 2 veces a la semana, es Claro. todos los días. Claro, ¿no? claro. Ahí hay que ver los otros factores asociados, pues, ¿no? Hay que ver que no solamente quizás ellos consumen carne roja, tú sabes que lo acompañan también de carnes procesadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, los chorizos o salame, qué sé yo, inclusive en Europa, ¿no? Asturias, diferentes partes o países del mundo, ¿no? El tema, como vuelvo a decir, está en el equilibrio. Tenemos que tomar, obviamente, los datos que nos dan los estudios científicos, viendo los riesgos, pues, tanto absolutos como relativos de cada tipo de estudio, pero vuelvo a repetir, mientras exista una recomendación dentro de la frecuencia, el tipo de cocción, me dejo entender, podemos tener beneficios totalmente aptos para nuestra salud sin ningún tipo de miedo. Por supuesto. Jorge Arce dice, ¿comer de noche la digestión es mayor que otros alimentos? En la carne roja probablemente sí, porque recordemos que en la noche ya nuestro metabolismo empieza a disminuir un poco, pero vuelvo a repetir lo mismo, si comemos un filete de bistec, por ejemplo, y lo acompañas, Jorge, de repente con, no sé, con arroz y una menestra, pues definitivamente tu proceso de digestión va a ser mucho más lenta, pero si quizás lo acompaño de una ensalada de palta con lechuga, probablemente no. Entonces, claro, el tema está en la combinación. No tienes por qué privarte tampoco de hacerlo en la noche. Ahora, la función de las verduras es también facilitar la digestión, evidentemente, ¿no? Creo que hay un proceso químico también que hace que las comidas se Claro. salgan más rápido, se pueda. Te comento un poco, se pueda los absorber. vegetales, el beneficio de los vegetales realmente es que facilitan la digestión por el tema de que tienen alto contenido de fibra, ¿no? Entonces, eso es un beneficio que tiene definitivamente dentro del proceso de digestión, ¿no? Entonces, aparte se sabe, hay estudios, por ejemplo, menciona bastante la palta, ¿por qué? Porque tiene ácidos grasos de buena calidad. Y es buenaza la y palta. es deliciosa, inclusive es mucho mejor, puede hacerse una crema de palta en vez de consumir mayonesa, por ejemplo, y tienes una excelente alternativa también para brindarles a los niños, ¿no? Claro. Entonces, hay estudios inclusive que refieren, si tú consumes carne roja con ácidos grasos de buena calidad, pues ayudas a que quizás ese colesterol, esa grasa de la misma carne no sea tan absorbido como quizás lo hicieras si no consumieras con grasas de buena calidad, ¿no? Quizás Claro. con unas papas fritas y si lo acompañas de un vaso de gaseosa. Entonces, todo el tema está en la combinación, ¿no? Y las alternativas que podamos tener para poder tener mejor equilibrio. Mira, Catherine quiere saber, Catherine Segura dice, tengo una bebé de 9 meses, ¿cuántas veces a la semana le puedo dar carne y en qué cantidades? Ya, Catherine, yo lo que te recomiendo en tu niña de 9 meses es que puedes empezar a incluir la carne roja. Te recomiendo que compres un filete tú misma, lo proceses, lo hagas molido, ¿no? Y alrededor en ella yo estimo que debes estar entre 30 a 35 gramos aproximadamente, que es lo que yo manejaba con mis niñas. Y con una balanza pequeñita puedes empezar a hacer eso. ¿En qué métodos de cocción? Pues sudadito, simplemente sudadito, con verdura, con cebollita, zanahoria, tomate, como haciendo un sudadito, y quizás acompáñalo con un purecito de papa, o podría ser con un poquito de sémola o de quinoa. Entonces, y así puedas empezar. Recordemos que el proceso, en el caso de los niños que empiezan la alimentación, tiene que ser progresivo. Entonces, comienza con una vez a la semana de carne roja, otro día dale su hígado, otro día dale sangrecita, que son fuentes también muy ricas de hierro y ayudan básicamente a prevenir la anemia, que es lo que queremos en los infantes. Maravilloso, Litzy, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos aclarado un poco más
situación de las carnes, ¿no? Que a veces son satanizadas, ¿no? No, mucha carne roja, uy, no, que te hace daño, te vas a morir. Pero bueno, en el peor de los casos digo, bueno, si quiero morir, moriré contento, pues, ¿no? Me moriré de algo así. Todos no vamos a morir, solamente que yo con la panza llena. El tema, Oscar, creo que es buscar una mejor calidad de vida, buscar estilos de vida saludables y pues tener siempre la noción de cómo equilibrio, Oscar, sí, como todo en la vida. Buscar un buen balance entre lo que te gusta y lo que se necesita también. Gracias nuevamente. Un aplauso para nuestra invitada. Nos vamos al corte, 10:58. De regreso hablaremos de Nuestra Historia, esta novela que está dando mucho que hablar a las 9 de la noche por TV Perú. Y nos acompañarán Carlos Meste y Jorge Guzmán, dos de los actores de esta maravillosa novela. Corte, regresamos con ellos y más en Bien por Casa.